Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Cholo nos trae a Lunage, o Lunage, no sé cómo se pronuncia, de Dream Maker. Así que, bueno, en esta ocasión es solamente el audio. Y bueno, aquí nos da nuestro amigo Cholo, pues un poquito de contexto, ¿vale? Nos dice lo siguiente, es del EP Tell the Stories de 2022 y tenemos pues a Miguel Delis al bajo. Dice, único integrante del proyecto. ¿Perdón? Entonces todos los demás ¿Cómo? son invitados. Es decir, esto es un grupo que lo lleva uno y los demás son Son eh, agregados. agregados. Vale, 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 vale. De acuerdo, venga. Tenemos a Eric Castiglia a la voz, a Hugo Pamart a la guitarra, Ian Fontova, orquestación e instrumentos tradicionales, Jorge Pradana, Juste a la batería. Bien, vale, dice que Luna Edge es un proyecto musical en solitario del artista hispano-francés Miguel Delis. Bueno, ponen el nombre completo aquí. Miguel Álvaro Pazat Delis de Martín. Esto tiene más apellidos, parece noble, ¿no? Eh, Te lo Ma- iba a decir. Madrid 1987. Es que, fíjate, Miguel Álvaro Pazat Delis de Martín. Le falta decir grande de España, ¿no? Además de músico, también es escritor y divulgador histórico. Pues le pega, la verdad. En su canal de YouTube es conocido por analizar errores de películas históricas y narrar episodios del pasado acompañados de música rock o metal relacionada con el tema. Vale, genial. Bueno, pues vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a Sí. reaccionar, a ver que si nos sorprende, pues yo ya con toda esta introducción, a ver, el hype lo ha subido, Cholo. Ahora esperemos que esté esto a la altura. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de todas las reacciones. Y bueno, amigos, vamos a darle. Bueno, hay muchas cosas que comentar. David, ¿qué te está pareciendo? Si te desmuteas, mejor. Es verdad.
Perdón, perdón. Dime. Pues nada, la verdad que me está gustando mucho. Esa batería, uf, me está ahí volando la cabeza, el doble bombo. Ujú. Y la verdad que la voz es muy particular Sí, es lo que de te iba a este decir. hombre, es muy particular. Mm. Porque claro, así de power metal, normalmente los vocalistas son muy tenores y muy... Claro. Pero es muy particular esta voz. Y no está mal. Me gusta, me gusta. Sí, es lo que te iba a decir, es muy distintivo que hayan elegido hacer lo contrario de lo que se suele hacer en este estilo, ¿no? Que elegir a un barítono en vez de un tenor, pues Sí, sí. lo bueno es que le da una identidad propia, ¿vale? Y se distingue de los demás. Está chulo porque, bueno, la producción está muy bien, es muy de crear atmósferas, ¿vale? Hay mucho instrumento por ahí yendo y viniendo a lo largo de la canción, ¿no? Esos arreglos de orquestación que se mencionaba antes. em, el bajo, que bueno, del único integrante, digamos, oficial de la banda, está muy bien, sólido. Sin embargo, no hace muchos alardes, se dedica pues a reforzar la base armónica. Sí, Em, Se pega mucho al bombo de la batería, como no podría ser de otra manera. La batería a ti te ha encantado. sí, sí. A mí me está martilleando y me está alucinando. Es Claro. muy power metal, esa Sí. batería. Claro, entonces, esta banda, por lo que veo, pues es una fusión entre metal melódico y rock alternativo, tiene así unos tintes progresivos también. Y está bien. Lo que, lo que veo, que primero que va a ser complicado que lo lleven a directo, ¿vale? A menos que tenga ya una banda, digamos, real, entre comillas, digamos, con la que suela contar habitualmente, aunque el bajista sea el líder del proyecto y todo lo que tú quieras. Porque lo que suele pasar con los artistas que están solos y van creando un disco en que empiezan a añadirle cosas y añadirle cosas y cosas y cosas, y después cuando tienes una banda de verdad es muy difícil de llevar a término. ¿Vale? Para trasladarlo a un directo, que se puede Claro, hacer, hoy porque día se puede hacer, la- ¿no? Y hay muchos que llevan un backing track, sí, pues con la mayoría de la banda en directo, se hace. Pero bueno, es una, pero vale, basta. todo, todo es ponerse, ¿no? Am, las guitarras también tienen una afinación grave, que tiene sentido, porque si el cantante va a cantar más bien en tonos graves, necesita, claro, el tono de la canción no puede ser muy alto porque entonces no llegaría el cantante, Claro, ¿vale? sí, claro. Y repito, en el metal no el que cante más agudo es el que canta mejor, pero en este estilo se suele llevar, como tú dices, un tenor, ¿vale? Aún así me parece original y me parece que está bien planteado. Es interesante, ¿no? Es decir, yo estoy deseando ver un vídeo o por lo menos un vídeo oficial, ¿vale? Con los músicos y espero que no sea un vídeo oficial en el que solamente aparezca el bajista, ¿vale? Por favor, no. Que aparezca la banda, ¿vale? Sí. Aunque sean músicos soporte, ¿vale? Pero Claro, que se pongan una máscara y ya está, como hace la Cami, que como... aparezcan gente tocando. Y si es en directo, mejor. Bueno, pues venga, vamos a continuar a ver cómo sigue esto. Old friends are gone, resist by your own. Remember the dream, what we wanted to be. Where you stand, no way back. I'm alive, that is on my head. Here we stand, side by
esa voz final, ¿de dónde ha salido? Como muy normal, como ahora voy a hablar normal, ¿no? Después de esto voy Sí, a sí. hablar normal. Me ha sorprendido los coros que ha habido, si lo escuchas en estéreo, te Sí, van coros de un lado y de otro. Ha habido más de un growl por ahí, ¿eh? sí, sí, alguno había, Sí, sí. sí, digo, míralo, míralo. Aquí Al- vamos a incorporar ese tipo de también de recurso y me gusta, Estaba haciendo efectivamente. el Dream Maker, estaba haciendo pesadillas también. Hombre, como debe ser, ¿no? Aquí un poquito Claro. la dualidad que Estaba tanto metiendo ahí demonios ahí. es también eso, sí, sí. Así que en general me ha gustado mucho. Y también. Yo, la producción está, vamos, impecable, todo suena fenomenal, cada instrumento suena en su sitio, juegan con el estéreo, así de los coros que van viniendo, la orquestación, los arreglos orquestales están muy bien, todo está muy Estaban muy bien currado, puestos, sí. es original la voz, que haya sido el contrario de lo habitual. Y bueno, solamente me queda la duda de verlos en directo, ¿vale? O de verlos físicamente. Así que muy bien, gracias Cholo por esta recomendación. Queremos seguirle la vista a esta banda. Y bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas, desde 2 hasta 10 dependiendo del que elijas. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos, por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.